bienvenida en nombre del comité organizador ICAM 2023. Agradecemos su interés. Agradecemos su interés y su asistencia en esta plática titulada El reflejo en la vida adulta de las experiencias adversas en la infancia, que será impartida por la doctora Alejandra Dixuk Sánchez. Es egresada de la licenciatura en Psicología por el Centro de Estudios de las Américas, titulada con la monografía Bullying, entendido el problema de manera profesional para el mismo instituto, realizando la investigación para la Fundación Curricular de la carrera LADE. Más adelante fue revisora de planeaciones didácticas de conferencias para la República Mexicana en el programa Jornada entre Jóvenes de la Fundación NEMI, donde también fue conferencista, impartiendo pláticas en todas las secundarias públicas del municipio de Mérida y sus alrededores. Actualmente labora en el Instituto Tecnológico de Mérida en el puesto de coordinadora institucional de tutorías. Adicionalmente, está estudiando una maestría en educación con enfoque en innovación de la práctica docente por la Universidad Virtual de Guanajuato, así como también la certificación en psicotraumatología, especialista en disociación avalado por la IPT, Asociación Internacional de Profesiones de Trauma. Es un gusto presentarles. A continuación, la presentación tiene una duración de 30 minutos con una sesión de preguntas de 10 minutos. Sin más por el momento, le cedo la palabra a nuestro ponente, la psicóloga Alejandra Dixuk Sánchez. Muchas gracias. Gracias. Creo que me voy a subir. Ok. Pues un gusto estar con ustedes, jóvenes, compartiendo un pequeño rato, platicando de las cosas que más me apasionan, que es la psicología. Pues por algo soy psicóloga. Bueno, vamos a hablar un tema muy importante, que está muy en boga, pero que tal vez muy pocas personas todavía conozcan aquí en México, que son las experiencias adversas en la infancia. Ok. El estudio de las experiencias adversas data desde 1995 en Estados Unidos. Un doctor se dio cuenta de que había alguna razón por la cual sus pacientes no estaban llevando a cabo los programas de manera efectiva y se puso a investigar por qué estaban fallando cuando en un principio parecía tener éxito. Entonces, así surge esta investigación, que es una de las investigaciones más importantes a nivel internacional. Y hoy en día en México también se está haciendo esta misma investigación a nivel República Mexicana. Pero los resultados apenas están saliendo poco a poco porque esto es muy reciente. En el Tecnológico de Mérida nosotros decidimos implementar un piloto el semestre pasado para averiguar cómo estaban las experiencias adversas de la infancia. ¿Por qué? Porque esta problemática podría arrojar algunos focos rojos donde nosotros como psicólogos podemos detectar algunas personas que pudieran tener durante su periodo aquí en la escuela algunos problemas importantes de concentración, de salud, de bienestar y con ello afectar su buen egreso. Pero, ¿qué son las experiencias adversas? Vamos a ver que son eventos potencialmente traumáticos de la infancia antes de los 18 años de edad. Incluso se habla que esto podría deberse a nivel intrauterino. Ni siquiera ha nacido el feto y ya podría estar generando alguno de estos eventos potencialmente traumáticos. Y puede socavar su sentido de seguridad, estabilidad y vinculación. Y esto es algo muy importante. Imagínense que algo tenga el poder de hacer que tu seguridad se vea afectada, que tú ya no te puedas sentir seguro en este mundo, que tú ya no te puedas relacionar adecuadamente con las personas que te rodean y que tu estabilidad emocional y mental esté afectada. Entonces, estamos hablando de un problema con un potencial en desarrollo de patologías en todos los niveles, no solamente a nivel mental, sino a nivel fisiológico. Y cuando dicen potencialmente traumático,
Quiere decir que no necesariamente porque tú hayas vivido una de estas experiencias es que tú necesariamente tengas que desarrollar un trauma. El trauma es algo muchísimo más complejo y tiene que ver con tus recursos personales, tus recursos familiares y recursos medioambientales. Es decir, si en tu casa tú tienes una familia que te apoya y a ti te sucede algo difícil de afrontar, quizá esa familia y esa red de apoyo te ayudará a que no sea y se vuelva un trauma, ¿ok? Entonces, estos recursos personales quiere decir que hablamos de pensamientos, interpretación, cómo ese niño o ese joven le dio una historia, un hilo, una explicación de por qué le sucedió y la razón y la forma en que él se siente responsable por ello. Entonces, también tiene que ver con conductas que el niño o joven desarrolle para enfrentar y poder llevar a cabo el que pueda sentirse seguro a pesar de que en ese momento las cosas no están saliendo del todo bien. Vamos a ver, si ustedes recuerdan y ustedes ya presentaron pues los exámenes que hacemos de nuevo ingreso aquí en el tecnológico, a ustedes también les hemos aplicado este estudio. Sin embargo, tuvo una modificación porque nosotros no les preguntamos exactamente a cuál de estas ACEs o experiencias adversas se estaban refiriendo. Solamente les preguntamos el número de ellas, porque no queríamos en este primer acercamiento con las ACEs involucrarnos un poquito más. Solo queríamos saber en qué estado ustedes estaban viniendo aquí. Primero, las ACEs se dividen en tres grandes aspectos. Uno es el abuso, y ese es algo que nosotros normalmente conocemos, ¿no? El abuso físico, cuando alguien nos golpea, nos empuja, nos lastima físicamente el cuerpo. Pero también existe el abuso emocional, cuando alguien nos grita, cuando alguien afecta nuestra autoestima de manera constante. Y finalmente el abuso sexual, que también conocemos. Sin embargo, hay otra parte de la violencia que es muchísima más profunda y más dañina muchas veces, que es simplemente la física, que es la negligencia. La negligencia física tiene que ver con que los padres o cuidadores del niño o el joven no les sepan proveer las necesidades básicas, alimentación, médicos, atención. Pero también la negligencia emocional tiene que ver con que el padre o la madre no sepan regularlo, que cuando está triste sepan acompañarlo, que le enseñen a expresar sus emociones, que lo denigren de manera a veces inconsciente. Los padres tenemos algunas actitudes que hemos arrastrado también de nuestros padres y crianza, y entonces sin querer muchas veces cometemos esta negligencia emocional y el niño crece sintiéndose, sin sentirse parte de esa familia, parte de una sociedad y sentirse seguro. Luego están las disfunciones en el hogar, que podamos convivir con una persona que tenga psicopatologías dentro de nuestro hogar, ya es una experiencia adversa. Si nuestro padre, nuestra madre tienen depresión, ansiedad o alguna otra variante de la psicopatología, ya es una experiencia difícil para un niño. Luego está el cuidado materno, que la madre pueda ser violentada en presencia de su hijo. Es una experiencia de violencia vicaria, es decir, el trauma se puede vivir no solamente a través de la experiencia propia, sino observando cómo otra persona está siendo lastimada, y en este caso la madre, ¿no? Entonces, esto sería un problema muy grande para un niño que vive en una circunstancia como esta. El divorcio de los padres, el encarcelamiento de alguien que vive en nuestra casa y el convivir con personas con abuso de sustancias. Y esto es un aspecto que a veces nosotros no terminamos de visualizar como realmente es, porque se dieron cuenta en el estudio que las personas normalizaban que las familias podrían pasar un fin de semana entero tomando, ¿no?
es viernes, sábado, domingo, mi papá y mi mamá estaban alcoholizados. Y eso ya en sí es una experiencia adversa. Ahora, los hallazgos del estudio de ACEs revelan que las dosis de respuesta, es decir, mientras mayor cantidad de ACEs tenga una persona, mayor es el riesgo de los resultados negativos en él. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una ACER, ya es una cuestión difícil, pero si tenemos 4 a 6 ACER, estamos en una situación realmente muy compleja donde la persona está siendo afectada en muchos aspectos que luego vamos a conversar. ¿Cuál es el impacto? El impacto es a nivel físico. Las ACEs o las experiencias adversas tienen el poder de tener una influencia en el desarrollo del cuerpo. Es decir, que un niño esté viviendo experiencias adversas constantemente hace que su cuerpo físicamente no se desarrolle de manera esperada y adecuada. Luego el desarrollo mental, que es el que más asimilamos, el desarrollo emocional y el conductual. O sea, sus conductas ya no van a ser las mismas. Por lo tanto, van a tener efectos duraderos en la salud, pero en la salud completa, física y mental, en el bienestar, incluso en la prosperidad, en que tú puedas tener un mejor ajuste económico y desarrollo social. Y esto se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, tenemos, por lo general en nuestra cultura, un trauma generacional. Cargamos muchas cosas que por generaciones nuestros padres, nuestros abuelos nos han heredado y culturalmente nosotros tenemos algunas adversidades, experiencias, actitudes, pensamientos que no corresponden con cuestiones sanas, ¿ok? Estos pensamientos, actitudes y afecciones psicológicas que esto contrae lleva a las condiciones sociales y un contexto que fácilmente pueda desarrollar, que alguien pueda ejercer un aspecto negativo en la vida de un niño, desarrollar conductas. Y es así como se forman las experiencias adversas. Cuando la persona ya está viviendo experiencias adversas, entonces existe un desarrollo neurológico disruptivo, es decir, a nivel neurológico del cerebro se modifica y entonces es por ello que tiene impedimentos cognitivos, emocionales y sociales, porque el cerebro ha sido modificado por las experiencias que está viviendo. Por lo tanto, esta persona, si no hace nada al respecto, con el paso del tiempo va a adoptar comportamientos riesgosos que para nosotros los psicotraumatólogos quiere decir que son adaptaciones al trauma. Yo tengo algo aquí que me duele y yo busco la manera de que ya no me duela. Busco la manera de que ya no tenga que sentirme como me siento. Entonces, cuando esto tampoco se trabaja, es cuando empezamos a ver enfermedades, discapacidades y problemas sociales. Y finalmente, el estudio de ACEs dice que una persona que ha vivido este proceso hasta llegar aquí tiene 20 años menos de vida que una persona que no ha vivido este proceso. Ahora, ¿cómo vemos nosotros en la conducta y en la vida el resultado de estas experiencias adversas? Primero, son personas que suelen tener una falta de actividad. Empezamos a no querer estudiar, a no querer trabajar, a no tener motivación, no le encontramos mucho sentido. También suelen ser personas que fuman mucho o toman mucho o consumen drogas porque están tratando de no sentir. Y finalmente podrían perder el trabajo porque son inconstantes, porque no solamente en el trabajo, a veces les cuesta mucho trabajo tener relaciones con sus parejas, con sus amigos, son inestables, van de un amigo a otro, de una pareja a otro, de un trabajo a otro,
Entonces, de esta manera, estas conductas nos están hablando de que estas personas necesitan ayuda y trabajar internamente. En el cuerpo y en la salud vamos a observar que existe una posibilidad de tener sobrepeso, diabetes, depresión, intentos de suicidio. Y esto es muy importante, porque no son pensamientos suicidas de que me quiero morir y desaparecer, son literalmente intentos de suicidio. Es más fácil que una persona con estas adversidades desarrolle enfermedades de transmisión sexual, no solamente porque tiene conductas riesgosas e irresponsables, sino porque a su cuerpo, al estar limitado a nivel inmunológico, es más fácil que contagie o se contagie de algo. Está problemas cardiovasculares en el corazón, cáncer, derrames cerebrales, pulmones y huesos. Entonces vemos que las 6 tiene afecciones grandísimas en todos los aspectos de nuestra vida, más allá de lo que la gente podía pensar. Y aquí una pequeña tabla que la CDC tiene en su página, ¿no? De todas estas afecciones que podríamos padecer. A nivel institucional, hemos decidido aplicar un ACEs para ustedes porque Harvard, por ejemplo, ha dicho que las personas o niños que han vivido ACEs tienen más probabilidad y tendrán más probabilidad de sufrir enfermedades como diabetes y cardíacas, pero sobre todo su rendimiento académico se va a ver afectado. Y es por eso que nosotros nos preocupamos por tener un pequeño tamizaje de esto. Es decir, cuando ustedes contestaron las 6, no les evaluamos ningún otro aspecto de su vida. Simplemente quisimos saber cómo estaban, porque esto no es una evaluación psicológica, esto es una evaluación epidemiológica. Ahora, ¿cómo se da esto? Primero que nada, cuando una persona está sobre una situación estresante y la está de manera cotidiana, y es decir, lo está en la mañana, en la tarde, en la noche, un día tras otro, entonces se genera algo que los científicos llaman estrés tóxico. El estrés tóxico activa niveles de hormonas superiores a las normales en el cuerpo. Hablamos de adrenalina y hablamos de cortisol. Estas hormonas son parte de nosotros, pero estar en un nivel más elevado de lo necesario hay afecciones profundas, porque todo el tiempo su sistema de alarma se activa y es como si nunca se apagara. Normalmente todos cuando enfrentamos una situación estresante nos activamos, nuestro corazón late, nuestro sistema digestivo se para que toda la sangre esté atenta a responder a eso que necesitamos hacer. Pero imagínense un niño o un joven que todo el tiempo esté en este sistema de alerta. Ok, ¿podemos poner este pequeño video? Solo tienes que dar clic en medio. Si no puedes, no pasa nada, pero solamente tenías que darle en medio, tiene como una flechita. ¿No? Abajo en los comentarios también está el link, si lo pueden abrir de ahí, si tienen dificultad.
Ahí está. No, no sale la traducción. Bueno, hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? El caso es que cuando las personas hablan de cuestiones psicológicas, quisiera que les quedara claro que no están hablando solo de ideas. Cada pensamiento, cada sensación y emoción activa dentro de su cuerpo circuitos, recursos, neurotransmisores, hormonas que ustedes van acumulando. No se trata solo de la mente, se trata del cuerpo. De hecho, en la actualidad, cuando los psicólogos hablamos de mente, hablamos no solamente del cerebro, hablamos de todo el cuerpo porque estamos completamente interconectados. ¿Ya? ¿No? Si no, no importa. Es muy chiquitito. Ahí está, pero está en inglés. Sí, no, no importa. Simplemente es un video de 1 minutito donde les muestra cómo literalmente cuando una persona está en estado de estrés constante, todos los sistemas de su cuerpo se ven activados. Y aunque no lo sintamos, aunque estemos muy acostumbrados a que esto sea así, esto daña nuestro cuerpo a lo largo del tiempo. Y por eso, cuando somos mayores, empezamos a tener migrañas, el colon irritable, y cuando somos aún mayores, tenemos enfermedades aún más graves, como las cardiovasculares, las diabetes, todas estas que habíamos mencionado. Entonces, es una degeneración progresiva, que es silenciosa y no nos damos cuenta. Ahora, el estrés tóxico, como les había dicho, puede alterar el desarrollo de los órganos, tejidos y del cerebro. Vamos a ver esta imagen. Es de una investigación donde evaluaron a jóvenes adultos que habían estado expuestos a violencia. Este es el cerebro de una persona expuesta a violencia. Su sistema límbico, emocional, las estructuras han sido alteradas y han sido exacerbadas en comparación de una persona que no ha tenido este tipo de eventos en su vida. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una persona que va a ser muy reactiva, que fácilmente se va a activar, ya sea para estar triste o estar aislado o estar enojado o tirar un golpe fácilmente, no se va a poder controlar porque al mismo tiempo las regiones que controlan el pensamiento, el control de impulsos han sido modificadas. Y entonces, aunque la persona diga, no lo voy a volver a hacer, se trata de impulsos. ¿Qué pasó? No, no está al revés. Un cerebro tranquilo tiene las dimensiones adecuadas para cada. Tiene razón, tiene razón. Es que no lo estoy viendo todo muy de cerca. Entonces, vamos a ver que un cerebro tiene ciertas dimensiones. El giro del cíngulo, estructuras que no les voy a mencionar en este momento. Tienen un volumen adecuado para funcionar, porque las neuronas que los componen están interconectados de manera adecuada. Cuando se ve afectado, entonces estas estructuras ya no están funcionando adecuadamente. Y aunque yo quiera no pelearme a cada rato con mi novia, no gritarle a mi mamá, casi va a ser un impulso automático porque estas estructuras que no se terminaron de desarrollar bien no me lo están permitiendo hacer. Esto no es determinante. Esto tiene una solución
Esto se puede trabajar, pero ustedes tendrían que ir a trabajar estos aspectos para que se pueda nivelar, corregir y ustedes puedan tener una mejor calidad de vida y de relaciones. Ahora, hay otro aspecto importante. Las ACEs pueden afectar no solamente las estructuras cerebrales, sino nuestra forma en que las transmitimos a través de la metilación de los genes. Que quiere decir, no se modifica en sí mismo el gen, sino que al gen se le agregan otras partículas que no debería tener y que inhiben la expresión de las funciones de aquel gen. Esto se observa mucho, por ejemplo, en el cáncer. Un gen que se encarga de proteger al organismo para no generar más células cancerosas y quitarlas, al inhibirlas ya no puede cumplir con su función y por eso las personas podrían desarrollar cáncer. Y esto se aplica en todos los aspectos. Y se han encontrado evidencias que también tiene que ver con la depresión y con la ansiedad. Y además se las vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestra familia que vengan después de nosotros, o nosotros los hemos heredado de nuestra familia. También podemos heredar de esta forma este trauma histórico que venimos arrastrando durante generaciones. Ahora, algunas estadísticas. El estudio ACEs del 1998 nos dice que una persona que tiene 4 ACEs tiene 300% más de probabilidad, acuérdense que no es regla, es una probabilidad de tener enfermedades de obstrucción pulmonar, enfermedades autoinmunes, un 150% más, 500% más de alcoholismo, 900 más probabilidad de sufrir o tener un abuso sexual, ser 242% más para ser fumador, obeso, experimentar depresión e intentar suicidarse. Eso es cuando tienes 4 ACEs. Pero cuando tienes 6, tienes 250% más de probabilidad de ser fumador. O sea, con cada adversidad que se sume, la probabilidad de desarrollar cosas es muchísimo más fuerte. ¿Ok? Y cuando tienes más de 7 ACEs, son 3000% más probable que esa persona intente suicidarse. Entonces, estamos hablando de un problema gravísimo. Y quiero decirles que aquí en el instituto, en la muestra que nosotros hicimos de las ACEs, tenemos personas con 7 adversidades. Entonces, es delicado, no es un juego, se trata de la vida de personas, pero las personas tienen que tomar decisiones para poder ayudarse a sí mismas y las personas que están encargadas tomar decisiones para poder proveerles de lo necesario. Ahora, el estudio de la CDC y Kaiser de Estados Unidos, con 17,000 miembros, arrojó que existen 61% de la población en algún momento ha experimentado ACEs. Y esto lo comparo con México, que recientemente arrojó que el 71% de las personas han experimentado alguna vez una ACEs. Pero aquí en el tecnológico no estamos muy dispares de esto. Hablamos de un 65.8%. Entonces, estos resultados nos están arrojando de que se parecen a lo que anteriormente se ha estado trabajando con las ACEs. Ahora, encontré una aplicación de inteligencia artificial que se ha desarrollado para detectar variantes en la salud, hacer recomendaciones y planes de intervención para los profesionales, no para la gente, y asignar recursos según sea necesario para los pacientes que han sido detectados con ACEs. Ese es un trabajo de la Universidad de Tennessee, es un proyecto que ellos tienen, se los dejo por si les interesa.
¿Qué podemos hacer al final de todos estos datos? Primero, como personas, podemos intentar romper este ciclo, este trauma generacional que nosotros venimos cargando. Si sabemos que nosotros hemos tenido adversidades, si sabemos que no nos sentimos bien, si sabemos y nos damos cuenta que estamos teniendo problemas en cómo nos relacionamos, en cómo nos concentramos, en cómo está nuestra salud física y mental, entonces tenemos que tomar acción y corregir el rumbo de nuestra vida. También está la parte social. Deberíamos apoyar acciones y programas que promuevan la prevención de las ACEs y enfocar nuestros esfuerzos en las comunidades pues, más vulnerables. Y como profesionales podemos estudiar, actualizarnos en esta parte de la formación en trauma y realizar investigación para generar más conocimiento y crear herramientas que apoyen a estos objetivos. Y aquí otro pequeño video. Ok, entonces, en conclusión, independientemente del número de experiencias adversas que tú hayas enfrentado, haya sido una, hayan sido mucho más que una, eso simplemente es tu historia y dependerá de ti qué es lo que vas a hacer con la historia que tú ya traes. Esa es tu decisión. Finalmente, es un placer para mí haber compartido estos conocimientos contigo. Si tienes una pregunta, algo que tengas duda, podrías hacerlo ahora. Sí, dime. Tú como terapeuta, ¿hay un punto de no retorno en la pirámide de la adaptación al trauma? Esa es una. Y la segunda, ¿tú cómo recomiendas que sea la ayuda que se le brinda al paciente? ¿Es un afrontamiento o en tu experiencia, cómo es la mejor manera para ayudar al paciente? Si la pregunta es, ¿hay cura para un trauma psicológico? O sea, ¿una persona puede curarse de un trauma? La respuesta es sí. Hoy en día existen formas específicas, hablamos de técnicas muy especiales para el trauma, como el MDR, el Bright Spotting, cosas que los terapeutas informados en trauma, no cualquier terapeuta te lo maneja. Son los psicotraumatólogos que han estudiado estas herramientas y que tienen la formación para intervenir. Existen casos muy fuertes y muy delicados, pero se han visto excelentes resultados. Incluso en situaciones donde otros terapeutas han dicho, aquí no hay nada que hacer. Ajá. Y esos los psicotraumatólogos reciben por lo general a pacientes que otros derivan y digo, ya pasé por 8 psicólogos y no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ellos tienen las herramientas. Esto es algo que aquí en Yucatán existe muy poco. Sí hay psicotraumatólogos, pero son muy pocos. Y, por ejemplo, la Universidad de Harvard está diciendo a los profesionales de la salud, estúdianlo, necesitamos tener información sobre esto, y no solamente para los psicólogos, para los médicos, para las enfermeras, para los maestros, para todo aquel que esté en contacto con las personas,
para saber cómo reaccionar y no poder y no ser de retraumatizar a una persona, ¿no? Saber cómo manejar sin hacerle más daño del que ya tiene. ¿Te contesté tu pregunta? Sí, bastante bien, ya entendí mejor. Sí, Okay. Gracias. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿No? Pues bueno, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos. En nombre del Comité Organizador ICAM 2023, le agradecemos a la psicóloga Alejandra Dixur Sánchez por haber impartido la plática El reflejo en la vida adulta de las experiencias adversas en la infancia. En los próximos días le haremos llegar su certificado de reconocimiento digital por correo electrónico. Muchas gracias.